¿Cuál fue el propósito de la ley? La mayoría de personas, incluso ministros del Evangelio, no lo sabe, pero aquí voy a explicarte. En Gálatas 5 del 19 al 26 Biblia expandida dice: entonces, ¿con qué propósito se promulgó la ley? La ley fue añadida, posteriormente, a la promesa debido a las transgresiones y pecados, para demostrarnos que, ante los ojos de Dios, todos somos culpables de haberla quebrantado. Pero la ley solo tenía una vigencia temporal, solo podía estar en vigor hasta la llegada de aquella descendencia, simiente, heredero, prometida a Abraham. Y fue a los ángeles a quienes Dios encomendó que promulgaran la ley y la pusieran en manos de Moisés, a fin de que él fuese el mediador, un intermediario entre Dios y los hombres, para su transmisión al pueblo de Israel. Pero no, existe mediador, intermediario, cuando hay una sola parte, y Dios es uno solo, es decir, en la promesa no era necesario un mediador, pues Dios fue la única parte al dar la promesa a Abraham, mientras que la ley necesitó de Moisés como mediador, pues fue un contrato entre dos partes, Dios y el pueblo de Israel, y para tener validez necesitaba el acuerdo de ambos. ¿Eso quiere decir que la ley se opone, y es contraria, a las promesas de Dios? De ninguna manera. Porque si hubiéramos recibido una ley capaz de vivificarnos, impartirnos la misma clase de vida que Dios tiene, ciertamente la justicia, el ser declarados y hechos justos, provendría de la ley. Pero la Escritura encerró todas las cosas bajo el pecado, para que la promesa, la herencia, las bendiciones, fuese dada, otorgada, concedida, a los creyentes por la fe en Jesucristo, el ungido. Antes de que llegara la fe, estábamos prisioneros bajo la custodia de la ley, encerrados en espera de la fe que debía ser revelada, serle quitado el velo, ser develada, ser descubierta, ser dada a conocer. Dicho de otro modo, la ley mosaica fue nuestro tutor, pedagogo, guía, ayo, para conducirnos a Cristo, que vino a hacernos justos, delante de Dios por medio de la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo tutor, pedagogo, guía, ayo, porque ahora, por la fe en Cristo Jesús, el ungido, todos nosotros somos hechos hijos de Dios. Pablo hace la pregunta: ¿cuál fue el propósito de la promulgación de la ley? Dios no hace las cosas sin un propósito definido, y la ley que fue dada posteriormente a la promesa tuvo su razón de ser. En el verso 19 responde: la ley fue añadida, posteriormente, a la promesa debido a las transgresiones y pecados, para demostrarnos que, ante los ojos de Dios, todos somos culpables de haberla quebrantado. Esto me recuerda lo que dice Romanos 3:19-20: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley lo que hace es mostrarnos que ningún hombre puede ser justificado ante Dios por causa del pecado, ya que todos somos culpables de haberla quebrantado. Por eso es ilógico tratar de intentar alcanzar la salvación por medio de ella, porque ese no es su propósito. Otra cosa que nos dice Pablo es que la vigencia de la ley tuvo un inicio y tuvo un final, ya que solo podía estar en vigor hasta la llegada de aquella descendencia, simiente, heredero, prometida a Abraham. Con la llegada de Cristo, el heredero, ya la ley cumplió su ciclo. En tercer lugar, que la ley tuvo necesidad de un mediador entre Dios y el pueblo de Israel, el cual fue Moisés, mientras que la promesa no tuvo ningún mediador, ya que Dios mismo se la dio a Abraham. Esto es explicado claramente por Pablo cuando dice: en la promesa no era necesario un mediador, pues Dios fue la única parte al dar la promesa a Abraham, mientras que la ley necesitó de Moisés como mediador, pues fue un contrato entre dos partes, Dios y el pueblo de Israel, y para tener validez, necesitaba el acuerdo de ambos. Lo cuarto que nos dice es que la ley no es contraria a la promesa, pero la ley no tiene el poder para vivificarnos, porque si lo tuviera seríamos justificados por ella. Es en ese contexto que Dios encerró todo bajo pecado, de modo que nuestra justicia no viniese de la ley, que nos traía el conocimiento del pecado, sino de la fe en Jesucristo. Lo quinto que nos dice, es que antes de la llegada de la fe en Jesucristo éramos prisioneros de la ley. Antes de que llegara la fe, estábamos prisioneros bajo la custodia de la ley, encerrados en espera de la fe que debía ser revelada, serle quitado el velo, ser develada, ser descubierta, ser dada a conocer. Esperábamos por la fe que sería revelada, por la obra completa de Cristo en la cruz.
Y luego termina diciendo, que la ley fue nuestro tutor que nos guió hacia Cristo, la ley mosaica fue nuestro tutor, pedagogo, guía, ayo, para conducirnos a Cristo, que vino a hacernos justos delante de Dios por medio de la fe. La ley no tenía como propósito justificar al hombre delante de Dios, la ley fue el tutor que nos condujo a Cristo. Como cuando un niño es llevado por su tutor al colegio, llegado al colegio no necesita del tutor. Los versos 25 y 26 concluyen, pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo tutor, pedagogo, guía, ayo, porque ahora, por la fe en Cristo Jesús, el ungido, todos nosotros somos hechos hijos de Dios. Es decir, ya no estamos bajo la ley, que fue nuestro tutor, ya que Jesucristo terminó su obra por nosotros en la cruz. Ahora solo debemos tener fe en Él para llegar a ser hijos de Dios. Si aún no eres un hijo de Dios, acércate ahora a Él ahora por la fe en Jesucristo, Él te ama y está esperando.